Hola, hoy vamos a hablar de los síndromes obstructivos, empezando con lo que sería la parte de fisiopatología respiratoria y nos toca hablar un poco del asma. Y entre los síndromes obstructivos tenemos el asma, la bronquitis crónica y el enfisema pulmonar, en donde estos se caracterizan otra vez por ciertas cosas como en el asma hay reversibilidad. En cambio, esta reversibilidad se va perdiendo a medida que nos acercamos a la bronquitis crónica y al enfisema pulmonar, en el cual ya no es reversible, hay un daño permanente. En el tema de la producción de esputo o secreción, el asma y el enfisema prácticamente no tienen casi secreción, pero la bronquitis sí tiene bastante secreción. Y con respecto al daño alveolar, podemos ver que en el asma no hay un daño alveolar en sí, ya empieza a haber problemas a nivel de la bronquitis, pero el daño alveolar está bien marcado en el enfisema pulmonar. Y vamos a ir definiendo el, lo que es el asma como una enfermedad inflamatoria de las vías respiratorias a la que se asocia intensa hiperreactividad bronquial frente a estímulos diversos. Actuando conjuntamente, ambos fenómenos ocasionan la obstrucción bronquial, cuya intensidad varía de manera espontánea o por acción terapéutica. Y hay tres eh, eventos que se presentan en la fisiopatología del asma, que son la obstrucción bronquial reversible, la hiperreactividad bronquial y la inflamación que vemos en el paciente con asma. A nivel de la epidemiología podemos decir que afecta entre el 3 al 7% de la población adulta. En niños la prevalencia es algo más elevada, los niños más predispuestos que las niñas a su desarrollo. Y en adultos jóvenes la enfermedad afecta generalmente más a mujeres. En ancianos se presenta con mayor frecuencia, con la misma frecuencia, perdón, en ambos sexos, y hay factores genéticos y ambientales que explican la diferencia de prevalencia en distintas regiones y comunidades del mundo. O sea, vamos a ver que hay lugares en donde, por ejemplo, la contaminación ambiental es mayor, por ende el asma también se va a ver exacerbado. Y hablar un poquito de la relación entre la atopía o alergia, que es una hipersensibilidad de tipo 1, y el asma. Esto se considera una condición hereditaria que está caracterizada por una respuesta inmunológica excesiva debido a la producción elevada de inmunoglobulina E frente a sustancias del medio ambiente. La anomalía en los cromosomas 5, 11, 12 producen una síntesis exagerada de inmunoglobulina E por los linfocitos B, que a su vez, regulada por las citoquinas como la interleucina 4 producidas por los TH2 y el interferón gamma por los helper tipo 1, van a producir una liberación de inmunoglobulina E y de otras citoquinas en forma exagerada que activan a los eosinófilos y los mastocitos, liberando mediadores químicos que producen en la mucosa bronquial contracción de la musculatura lisa, edema e hipersecreción, siendo todo esto responsable de la obstrucción bronquial que vemos en el paciente asmático. Y acá tenemos un caso clínico de una paciente de 25 años que en principio estaba bien y acude al consultorio por falta de aire, sensación de opresión en el tórax, episódicas, tos no productiva, sería tos seca. También refiere que suele tener picazón de ojos, suele estornudar mucho y siente tapada la nariz. Síntomas han aparecido y desaparecido durante 2 años, pero la paciente declara que en los últimos días empeoraron, suceden 2 o 3 veces al mes y notó que los síntomas se intensifican en
durante los meses de primavera. No tiene síntomas producidos por ejercicio o nocturnos. Los antecedentes patológicos familiares notables son: el padre tiene asma, la paciente es soltera, trabaja como secretaria en una empresa de alta tecnología y vive con una compañera de cuarto que se mudó con ella hace 2 meses. La compañera de cuarto tiene un gato. La paciente fuma de manera ocasional cuando sale con amigos, es bebedora social y no tiene antecedentes de consumo de drogas. Al examen físico, la paciente estaba con una presión de 110/60, una frecuencia cardíaca 80 por minuto, una frecuencia respiratoria de 16, temperatura 36,5 y un índice de masa corporal de 21. En el tórax había murmullo vesicular conservado, sibilancias leves al final de la expiración. Al nivel del sistema nervioso central se encontraba orientada en tiempo y espacio, no había déficit motor ni sensitivo, abdomen estaba blando, depresible, no doloroso, no se palpaban visceromegalias y presentaba ruidos hidroaéreos positivos. Al aparato cardiovascular el ritmo era regular, R1 y R2 normofonéticos, no soplos, y a nivel de piel se encontraba normohidratada y normocoloreada. El interrogatorio del examen físico fueron congruentes con el diagnóstico de asma y se le solicitan pruebas de función pulmonar para confirmarlo. Hay factores que desencadenan el asma y en estos casos tenemos alergia, asma profesional, que puede ser desencadenado por exposición a metales, a polvos, a sueros, a químicos, ejercicio, hiperventilación, infecciones que pueden ser desencadenadas sobre todo por virus, emociones y personalidad, que sobre todo por actividad vagal o endorfinas, por fármacos, como por ejemplo ácido acetilsalicílico o cualquier, hay muchos pacientes que son alérgicos a los AINES, antagonistas beta-adrenérgicos, agonistas sulfitos, reflujo gastroesofágico, menstruación y embarazo. Con respecto a los fármacos es antagonistas beta-adrenérgicos. Y el mecanismo lesional del asma sería la broncoconstricción, la inflamación mediada por células y mediadores, sustancias mediadoras, el daño en el epitelio bronquial y la estimulación del músculo liso bronquial para que se produzca esa broncoconstricción. Entonces, acá tenemos una imagen de un lado lo que sería el epitelio normal a nivel de los bronquios y del otro lado cómo estaría en el asma. Y vemos que la membrana basal en el paciente asmático está engrosada, hay un aumento exagerado de la producción de moco y el epitelio también está aumentado, se ve un infiltrado inflamatorio y un aumento, se podría decir que hay un aumento de las glándulas y de la musculatura, ¿verdad? Así como del aumento de la vascularización. Entonces, dentro de los mecanismos lesionales del asma tenemos un estímulo que puede ser sobre todo del medio ambiente, donde esto va a estimular la liberación de mediadores inflamatorios por las células cebadas sensibilizadas por anticuerpos IgE específicos, donde se liberan histamina, prostaglandinas, cininas, leucotrienos y otros. Y por vía autónoma va a dar un aumento del estímulo alfa-adrenérgico con disminución del estímulo beta-adrenérgico por mecanismos no inmunológicos. Esto va otra vez a producir una acumulación de eosinófilos y eso una contracción o contractura de la musculatura lisa bronquial, llevando a lo que conocemos como sibilancia, edema de la mucosa vasogénico y una hipersecreción mucosa. Estas serían las células implicadas en el proceso inflamatorio
los mastocitos, eosinófilos, las células TH2, los basófilos, neutrófilos y plaquetas, y las células que trabajan en la forma estructural, donde tenemos las células del epitelio, el músculo liso, el endotelio, fibroblastos y nervios. Los mediadores tenemos varios, sobre todo la histamina, los leucotrienos, los proteinoides, las cininas, adenosina, endotelina, óxido nítrico, citocinas, quimiosinas y factores de crecimiento, factor activador de las plaquetas. Y el efecto que producen estos mediadores son sobre todo el broncoespasmo, o sea, la contractura del bronquio o los bronquiolos, el exudado de plasma con secreción abundante de moco y cambios estructurales crónicos a nivel de dando un aumento de la hiperreactividad respiratoria. Entonces, acá ven como un alergeno es a través de un macrófago presentado a las células TH2 y otra vez o a células cebadas, y esto estimulan a los eosinófilos, y estos eosinófilos por activación de nervios estimulan prácticamente a que esto se produzca una reacción inmunológica importante, dando activación de nervios sensitivos, reflejo colinérgico, producción de broncoconstricción, hipertrofia, hiperplasia, vasodilatación en esa zona, fuga de plasma y edema, todo esto con hiperplasia y hipersecreción de moco. ¿Y qué es lo que cómo se va a manifestar todo esto? Y se va a manifestar con ese proceso inflamatorio en donde ven que hay un edema e inflamación importante en el bronquio del paciente asmático, con la producción de un moco espeso, no tan fluido y no tan abundante como en el paciente que tiene una bronquitis crónica, pero tiene moco, y también una broncoconstricción importante que hace que la salida de aire en ese bronquio se vea disminuida. Por eso dice pasaje de aire estrecho. Entonces, como dijimos, este estímulo va a desencadenar a la producción de una cascada que va a activar a mastocitos, macrófagos y linfocitos para que estas señales celulares a través de citoquinas, complementos y derivados del ácido araquidónico tengan una expresión en la superficie de las moléculas de adhesión con una migración de células inflamatorias a la vía aérea, más activación y liberación de mediadores que serían la histamina, bradicimina, eucosinoides, prostaglandina E2, prostaglandina F2A, tromboxanos, leucotrienos, factor activador de plaquetas, y todo esto va a producir un daño epitelial con broncoconstricción y aumento de la permeabilidad vascular. Todo eso empeorado o perpetuado por la endotelina, interleucina 8, RANTE, eotoxinas, y también estimular a los linfocitos TH2 para la liberación de más interleucinas, y estimular así a linfocitos, a las células B y para producción de inmunoglobulina E, y liberar más factores de mediación que producen este daño a nivel de los bronquios. Entonces, como ven acá, todo esto estimula o el alergeno, vamos a decir, sobre todo activa a los eosinófilos, y estos otra vez expresan a nivel sanguíneo moléculas de adhesión que van a llevar a que más células inflamatorias lleguen al lugar del bronquio y se produzca la degranulación de estos eosinófilos y mastocitos para que se active esta crisis, vamos a decir, asmática. Entonces, la inflamación de las vías aéreas se ve sobre todo por la hiperreactividad bronquial a través de los mediadores que tienen
que son causados por las células inflamatorias y las células estructurales, dando otra vez síntomas o efectos. Los efectos serían el broncoespasmo, el exudado, la secreción de moco. Y eso, el efecto, ¿cuál sería? La tos, la sibilancia, la sensación de opresión retroesternal y disnea, que era todo lo que tenía nuestra paciente. A nivel del epitelio, como dijimos, los alergenos, virus, se producen estimulación o producción de moléculas de adhesión, receptores de factores de crecimiento a nivel de las células del músculo liso y miofibroblastos, dando así una cooperación de células locales que hace que se liberen las citoquinas, los mediadores, y produciendo así más daño o hiperreactividad bronquial. Y esto se puede frenar mediante el tratamiento con medicamentos antiasmáticos. Los linfocitos, que como dijimos, tienen un papel importante, sobre todo en la presentación de antígeno anticuerpo para la producción y estimulación de más inmunoglobulina E y así activar más eosinófilos y el epitelio en sí. Y los mastocitos, que producen las metaloproteinasas o inhibidores de la metaloproteinasa, radicales libres, factores de crecimiento, enzimas, citoquinas y metabolitos de ácido araquidónico, que todos estos van a producir cambios en la matriz extracelular, destrucción tisular, remodelado, distorsión y activación celular, y sobre todo los leucotrienos y los tromboxanos van a dar una vasodilatación, broncoconstricción eventualmente, ¿verdad? Los macrófagos, como dijimos, ellos son sobre todo presentadores de antígenos y nos van a dar a través de estos alergenos, neuropeptídeos o adenosinos, van a darnos liberación de histamina, proteoglicanos, proteasas, interleucinas y estimulación de más linfocitos y prostaglandinas y leucotrienos para la producción de broncoconstricción y vasoconstricción a nivel bronquial. A nivel de la matriz extracelular hay un engrosamiento en láminas reticulares, los factores de crecimiento como el factor de crecimiento beta, el factor de crecimiento derivado de las plaquetas, endotelina y factor de crecimiento de fibroblastos están involucrados en este engrosamiento y los componentes de la matriz extracelular pueden activar las células epiteliales. El músculo liso, a través del exceso y de acumulación de estas células, es una de las características también que destaca, donde da un remodelado de la pared de las vías aéreas. Las células del músculo liso de la vía aérea puede ser también una fuente de mediadores inflamatorios como las citoquinas, quimiosinas, y dando así también este remodelado, que esa pared bronquial esté como hipertrofiada, hay un aumento de la musculatura, entonces eso hace que se hipertrofie ese bronquio. Y a nivel de los nervios tenemos las vías alfa adrenérgicas y colinérgicas, la vía noradrenérgica y non colinérgicas, que son vías neuronales y neuromediadores como la bradicinina, neurocinina, péptido intestinal vasoactivo y la sustancia P, que también intervienen aparte de las alfa-adrenérgicas. Estos neuromediadores pueden producir in vitro y in vivo características clínicas de asma, así como broncoconstricción, vasodilatación y la inflamación. ¿Y qué es lo que tenemos en el bronquio normal? Que durante la inspiración y la expiración, como un proceso, la expiración sobre todo pasivo, sale el aire que hemos metido. Pero ¿qué pasa en el asma? En el asma tengo un aumento de una hipertrofia del músculo con un engrosamiento de ese bronquio, y aparte de eso tengo aumento de la secreción, ¿verdad? Entonces a la inspiración entra aire,
pero no puede salir todo lo que yo meto debido a que hay una resistencia aumentada a la salida del aire. Ese retroceso elástico y la elastancia están aumentados y entonces nos da una complacencia disminuida que nos produce un atrapamiento de aire. Y dentro entonces de las alteraciones de la mecánica respiratoria que vamos a encontrar en el paciente asmático está la resistencia, que es mayor, versus la complacencia. Entonces es lo que nos da como resultado el atrapamiento de aire en el paciente asmático. Y dentro de lo que serían las alteraciones de la mecánica respiratoria que vamos a ver en el paciente con asma, hay estudios que vamos a hacer, sobre todo la espirometría, que no sé si recordarán del año pasado, ¿verdad? Que era el estudio de la cantidad de aire que uno podía sacar en el primer minuto, la espirometría forzada, y los volúmenes pulmonares, que sobre todo vemos que la espirometría forzada era el meter un aire, ¿verdad? Y tratar de sacar lo más rápido que podamos el aire de los pulmones en una expiración forzada. Y dentro en el B tenemos los volúmenes pulmonares, que como ven acá sería lo normal, donde tenemos el volumen corriente, el volumen residual, pero en el paciente obstruido, que sería el paciente asmático, vemos que el volumen corriente está disminuido a expensas de que aumenta el volumen residual. ¿Por qué aumenta? Porque hay un atrapamiento de aire. Entonces, ¿cómo estaría la espirometría de nuestra paciente que presentamos anteriormente? Y en ella tendríamos entonces la FEV1, que sería el volumen expiratorio en el primer segundo, va a estar disminuido porque no puede sacar todo lo que metió. La capacidad vital puede estar normal o disminuida. ¿Por qué? Porque se acuerdan que dijimos que la capacidad vital puede estar disminuida. ¿Por qué? Porque hay un aumento del volumen residual. Entonces, al estar disminuida la FEV1 y la capacidad vital, el cociente de Tifeno va a estar también disminuido. ¿Y qué es lo que encontramos en esta paciente en la clínica? Como dijimos, la inflamación, la hiperreactividad y la obstrucción reversible. La inflamación que se evalúa por la hiperreactividad, la infiltración de eosinófilos y el aumento de la producción local de la inmunoglobulina E. La hiperreactividad, donde va a haber un estímulo directo de la histamina y la metacolina, y estímulos indirectos a través de la activación de mastocitos y reflejos colinérgicos. Y la obstrucción reversible, que es la exacerbación asmática por agentes desencadenantes como el broncoespasmo, el aumento de la secreción de moco y el edema por inflamación. En la fisiopatología entonces del asma tenemos un aumento de la resistencia de las vías aéreas que producen una hiperinsuflación bronquial. Esto va a dar un aplanamiento y debilitamiento del diafragma. Como consecuencia va a aumentar el consumo de dióxido de oxígeno, el aumento de la producción de CO2 y va a dar un aumento del trabajo respiratorio. Por eso que se ve que el paciente que está obstruido retiene también un poco de dióxido de carbono. En estímulos, sobre todo mediadores, van a dar una hipersecreción, broncoespasmo, edema importante de los bronquios. Esto todo va a llevar al aumento de la resistencia de las vías aéreas. El aumento va a dar un aumento del volumen residual al no poder sacar todo lo que yo tengo para todo lo que yo meto como aire. Queda entonces ese aumento de la resistencia, va a dar un aumento del volumen residual, un aumento del trabajo respiratorio y un desequilibrio en la ventilación, perfusión, aumentando posiblemente mi espacio muerto. Y en la clínica, ¿qué es lo que voy a tener en esta paciente? Voy a tener sibilancias porque hay una obstrucción al paso, a la salida del aire. Disnea, que es la sensación de falta de aire,
opresión o sensación de que le aprieta el pecho, tos, ¿verdad? Que generalmente puede ser variable y aumentar a la noche o al amanecer, y antecedentes sobre todo de atopia en familiares cercanos, que era lo que tenía esta paciente, el padre con asma. La disnea, como les dije, y sensación de estrechez en el tórax se debe sobre todo al esfuerzo muscular aumentado por vencer la resistencia alta de las vías respiratorias, hiperinsuflación bronquial por la disminución de la adaptabilidad pulmonar y el aumento del trabajo respiratorio con respuesta a los nervios sensitivos del tórax y la sensación de estrechez o disnea. Y la disnea progresiva se puede ver por obstrucción con un aumento de la ventilación, perfusión, hipoxemia, hipercapnia, o sea, aumento de retiene dióxido de carbono. Esto estimula los quimiorreceptores periféricos y centrales y produce un aumento de la frecuencia respiratoria que nos va a llevar a un aumento del trabajo muscular y fatiga de los músculos respiratorios a la larga. La sibilancia es sobre todo por la contracción del músculo liso, la hipersecreción, retención de moco que hacen que se afine o que disminuya el calibre de las vías respiratorias, prolongando el flujo de salida turbulento y dando ese sonido de un silbido a la expiración. Y al examen físico, entonces, sibilancias difusas, polifónicas, expiratorias, y según la intensidad pueden estar ausentes, leves o habituales, con el aumento de la hiperinsuflación pulmonar. O sea, van a ver que el paciente tiene los músculos intercostales marcados, porque eso se llama tiraje intercostal, con un aumento del diámetro anteroposterior del tórax. ¿Por qué? Porque hay un aumento del atrapamiento de aire. Entonces vamos a ver también una horizontalización de las costillas, el corazón o la imagen cardíaca como en bota, y un aplanamiento del diafragma. ¿Y cómo vamos a estudiar sobre todo los pacientes que tengan algún trastorno a nivel de la función respiratoria? Podemos hacerlo a través de pruebas de la mecánica respiratoria, pruebas del intercambio gaseoso o pruebas del ejercicio. Entre las pruebas de la mecánica respiratoria tenemos la espirometría y la pletimografía. Entre las pruebas del intercambio gaseoso, la difusión pulmonar de monóxido de carbono, gasometría arterial y oximetría de pulso. Y entre las pruebas de ejercicio tenemos la prueba de caminata de 6 minutos. Pero lo que nosotros más usamos hoy en día es sobre todo la espirometría y la gasometría arterial y la oximetría de pulso. Entonces, en la exploración de la función respiratoria, la medida de la función ventilatoria es sobre todo medir los volúmenes pulmonares estáticos a través de la espirometría y en condiciones dinámicas mediante la espirometría forzada, donde tenemos los flujos expiratorios frente al tiempo, o sea, expirar en forma forzada en todo lo que se pueda en un tiempo corto, ¿verdad? La curva de flujo-volumen que representa los flujos expiratorios frente al volumen, y si se presentan flujos durante un esfuerzo inspiratorio máximo constituyen el asa flujo-volumen, que es el que nos va a decir qué tipo de patrón tiene este paciente, si es un patrón obstructivo, restrictivo o mixto. La exploración de la función del intercambio de los gases, sobre todo la tenemos mediante la transferencia de monóxido de carbono por el método de respiración única y el análisis de la presión parcial de oxígeno y dióxido de carbono, bicarbonato y pH sanguíneo mediante la gasometría arterial. También tenemos la determinación de las relaciones de la ventilación-perfusión mediante la técnica de gases inertes múltiples, pero lo que más se usa hoy en día es la gasometría arterial. Y acá al lado tenemos los valores normales de la gasometría, en donde ustedes recordarán que el pH normal sería entre 7,35 y 7,45. La presión parcial de dióxido de carbono va entre 35 y 45 milímetros de mercurio
la presión parcial de oxígeno entre 80 y 100. El bicarbonato, su valor va entre 22 y 26 mil equivalentes por litros y la saturación de oxígeno normal sería entre 95 a 100. Acá tenemos la curva flujo-volumen, que es la inspiración en forma redondeada y luego la expiración, en donde lo que nosotros más medimos es, sobre todo en la espirometría, cómo se presenta esa aspiración, la flujo de expiración máximo en el primer segundo, que es lo que llamamos FEV1, ¿verdad? Y esto es lo que nos da la relación flujo-volumen en el tiempo, la velocidad con que sale ese aire y qué volumen metemos y qué volumen sale. Entonces, en las alteraciones, como dijimos, tenemos en la espirometría una espirometría que puede tener un patrón normal, un patrón obstructivo, que es el patrón que se suele ver en el paciente asmático o bronquítico o el paciente con enfisema, y el patrón restrictivo que se ve sobre todo en enfermedades de tipo restrictivas, ¿verdad? Acá vemos el patrón restrictivo, el patrón normal y el obstructivo. En el patrón obstructivo, la capacidad vital suele estar normal o levemente disminuida, la FEV1 va a estar disminuida, entonces la relación FEV1 capacidad vital va a estar disminuida. En cambio, en el restrictivo, como la FEV1 y la capacidad vital están disminuidas los dos en igual medida, esta relación de TIFE-NO suele ser normal, ¿verdad? Eso se ve en el restrictivo. Y en el mixto podemos tener una capacidad vital baja, una FEV1 baja, pero vamos a tener también un índice de TIFE-NO bajo. Y esto sería con respecto a lo que sería la primera entrega de la parte de fisiopatología de problemas respiratorios. Vamos a seguir hablando de la espirometría y de las pruebas espirométricas en los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica.